La historia del agricultor más próspero del Ecuador. Escrita por Edwin del Pozo Villasís. Introducción. El Ecuador cuenta con un nuevo presidente de la República. Se trata de un hombre conocedor de la problemática de su país. Todos conocían de su espíritu transformador. En la primera reunión con su nuevo gabinete, analiza la situación de la pobreza. Le era paradójico que la belleza indiscutible de su país, su gran biodiversidad que habían convertido a este rincón del planeta en un paraíso megadiverso para miles de especies animales y vegetales que viven en sus costas, montañas y selvas, no había tenido el mismo efecto sobre las personas. Una de sus mayores preocupaciones era la pobreza, y sobremanera le inquietaba la pobreza del sector rural. Tras varias décadas de altos ingresos provenientes de la actividad hidrocarburífera, el Estado había invertido inmensos recursos y construido una gran infraestructura en todo el territorio. A pesar de que ahora la gente cuenta con escuelas, hospitales, carreteras, los niveles de pobreza se mantienen en el campo. La gran cantidad de mercados construidos contrastaban con la escasez de productos agropecuarios ofertados. Ahora los agricultores tienen mercados, pero no tienen productos que vender. En el campo el pueblo no tiene dinero para comprar comida, así que consume lo poco que produce en sus tierras, cada vez más empobrecidas. Las cosas no habían cambiado a pesar de la millonaria inversión. El campo dispone de más y mejor infraestructura educativa, se ha contratado más maestros, mejores caminos. ¿Por qué la pobreza de los campesinos en lugar de disminuir, crece?, preguntó el presidente a sus ministros. Los anteriores gobiernos han invertido miles de millones en toda esa obra, señor presidente. Nadie puede negar ese hecho. ¿A dónde ha ido todo el dinero que ha invertido el Estado en esa gran obra pública en el sector rural? Debemos admitirlo, pero el impacto de esa inversión ha permanecido en el sector urbano, casi nada ha permanecido en el área rural. En el campo, señor presidente, el dinero está concentrado en pocas manos. Como siempre lo ha estado. A los pequeños y medianos campesinos el dinero se les escapa de las manos como si de agua se tratase. Son los grandes terratenientes los que poseen mayor riqueza. Mientras tanto, los pobres solicitan más subsidios. El bono de compensación económica por pobreza rural que el gobierno anterior creó tiene cada vez más beneficiarios. Es un problema que, si no recibe una solución inmediata, puede llevar a la ruina económica de todo el país. Además, las secuelas de una crisis en el sector rural se sentirían en toda nuestra nación, explicó el ministro de Economía. Sí, señor presidente, si no solucionamos los problemas del campo, los del país entero serán mucho más graves, dijo otro ministro. Supongo que por eso me eligieron. Para solucionar problemas. Llegó la hora de cumplir las promesas de campaña. ¿Por qué no pueden aprender a hacer fortuna todos los habitantes del sector rural? ¿Quién puede explicarnos lo que acontece?, insistió el mandatario. Existe un hombre al que los últimos presidentes han acudido, se trata de Augusto Hernández, sugirió el ministro de Planificación. Le conozco. Le llaman el agricultor más próspero del Ecuador. Pero si ha asesorado a los anteriores mandatarios, ¿por qué no han cambiado las cosas?, recalcó el presidente. Simplemente porque los anteriores presidentes no tomaron en cuenta sus recomendaciones, replicó otro asistente a la reunión. Eso va a cambiar. Que venga al Palacio de Gobierno lo más pronto posible, por favor. La semana siguiente, Augusto Hernández asistió elegantemente vestido con un traje oscuro. Había aceptado la invitación a pesar de encontrarse en el extranjero. Viajó toda la noche para hacerlo. Su reunión con el nuevo presidente de la República inició puntualmente. La conversación fluía durante 2 horas, a pesar de estar programada que dure 30 minutos. Ambos habían coincidido en múltiples encuentros empresariales, a los que uno asistía por ser un político con gran proyección en tanto que el otro por ser un referente empresarial a nivel nacional. La gente reconocía en ellos gran honestidad y voluntad por cambiar las cosas. ¿Poseías algo cuando empezaste?, preguntó el presidente. Muchas veces me he preguntado eso. Y la respuesta más honesta es sí. Una sola cosa. Un gran deseo de prosperar, dijo Augusto con algo de nostalgia. El Ecuador y en especial el sector agropecuario atraviesa una delicada situación. Al ser tú uno de los agroempresarios más notables, te invité para pedirte consejos. Ambos conocemos que el Ecuador puede salir adelante.
Quiero que este país crezca en base a su potencial enorme. Eso implica que debe ser una tierra de oportunidades, pero no solo para pocos, sino para todos. Ecuador es una tierra de oportunidades, yo soy la muestra de aquello. Debes estar orgulloso por los miles de empleos que tus empresas han generado en el sector rural ecuatoriano. ¿Sabes cuántos empleos han sido? Realmente no llevo las cuentas. Solo sé una cosa. No he generado los suficientes. Todavía hay miles de personas sin un empleo en el campo. Y sé que son centenares de miles. ¿Cómo puedo hacer un Ecuador agropecuario que genere empleo, riqueza y progreso? Para mí, siempre es un honor poder transmitir mis experiencias, lo he venido haciendo para quienes prestan oído a ellas. Te soy sincero, señor presidente, no eres el primero que ha buscado mi consejo. He estado en este despacho presidencial muchas veces. Pero siempre, lo que digo parece incomodar a mis anfitriones. ¿Me conoces? Soy distinto. Bueno, señor presidente, el desarrollo del sector rural es una cosa práctica. Y todo lo que se requiere para cambiarlo está en la educación de las personas. Pero tenemos mejores escuelas, con más profesores. La educación recibe más presupuesto que antes. Cuando hablo de la educación no hablo de edificios ni profesores, que por supuesto son importantes en el proceso. Hablo de la información que las personas del sector rural reciben en su educación. Cuando llega alguien al campo, queriendo aplicar enseñanzas diseñadas en la ciudad, sin tomar en cuenta la realidad rural, comienzan los problemas. Los anteriores presidentes quisieron que se hicieran las cosas como ellos lo veían, desde su perspectiva de citadinos. Se olvidaron que los campesinos tienen necesidades y realidades distintas. Como dije, soy distinto. Si debemos cambiar la manera de enseñar a los campesinos, comenzaremos a enseñar a los citadinos sobre la realidad y necesidades del campo. Eres reconocido por tu generosidad, tú nunca has negado un consejo a nadie. Te invito a que enseñes a un grupo de personas, para que ellos a su vez enseñen a otros hasta que hubiera una cantidad suficiente de maestros a nivel nacional. Cuenta conmigo, señor presidente. El ministro de Agricultura será el coordinador de este trabajo. La tarea se estableció como prioritaria dentro de la agenda presidencial. No podía perderse más tiempo. 100 profesionales fueron seleccionados para integrar el primer grupo de trabajo con Augusto. Ese será el agricultor más próspero del Ecuador. No parece muy distinto a cualquiera de nosotros. A propósito o no, Augusto llegó a escuchar el comentario y sonrió. Las reuniones habían sido programadas y durarían varios días. En la primera reunión, Augusto inició su presentación. Sentado en un taburete alto, junto a él, una pequeña computadora personal con las aplicaciones más actuales. Una botella de agua sin gas y sus lentes. Tras suyo se proyectaba el contenido de su charla. Sé que seguramente esperaban encontrar a un hombre de 2 metros de altura, ojos verdes, rubio, porque así idealizamos a alguien cuando hablamos de éxito. Siento defraudar a muchos de ustedes, medir apenas 1,68 y tener mis cabellos y ojos cafés. No considero ser una persona exitosa. Soy Augusto Hernández, un hombre de campo que descubrió cómo convertirse en una mejor persona y en el proceso hacer dinero. Antes de comenzar les voy a pedir de favor que me digan sus nombres y su profesión. Uno a uno se fueron presentando los asistentes a la reunión. Sin embargo, cuando todos se hubieron presentado, Augusto se levantó y dijo: Voy a pedirles 1000 disculpas por haberles hecho venir el día de hoy, pero esta reunión no va a realizarse. No se trata de ninguna pretensión de mi parte. ¿Por qué?, preguntó alguien del público. No es culpa suya, ni mía por supuesto. El hecho es que a esta reunión han asistido ingenieros agrónomos, veterinarios, ingenieros forestales y algunos representantes de asociaciones y grupos de productores. Creí que era el público que debe aprender de usted, respondió el ministro. La riqueza del sector rural involucra no solo a los técnicos que saben el manejo de la tierra y los recursos naturales. Aquí deberían estar quienes planifican la infraestructura, la educación rural, las líneas de crédito, los subsidios, los especialistas en comercio exterior, en aduanas, en marketing, en propiedad intelectual, en recaudación de impuestos, el seguro social. La mejor manera de iniciar esta serie de reuniones de trabajo será dándonos cuenta que siempre hemos creído que el desarrollo del campo en el Ecuador está únicamente en manos de los profesionales vinculados a las especialidades agropecuarias. El agro es una empresa y debemos manejarla como tal. Por eso me llamaron, ¿verdad?
Tiene razón. Explicaré al señor presidente y haremos los correctivos. Ahora me disculpo yo, dijo apenado el ministro, dejemos para dentro de 15 días esta reunión y poder así coordinar con un nuevo grupo de trabajo. Agradezco su comprensión. Hasta la próxima y gracias. 2 semanas después, la reunión comenzó de manera muy puntual. Iniciada la charla, Augusto se mostraba relajado. Además de ser reconocido por su fortuna, también era distinguido por su amabilidad y generosidad. No ahorraba consejos y los compartía con todo aquel que se los pedía. Al igual que ustedes, estoy aquí por un servicio para mi país. No lo considero una molestia, sino un deber. Como todos ustedes, cuando era joven, deseaba ardientemente poseer riquezas. Soy agradecido con Dios y con la vida porque encontré la manera de conseguirlas. Y siento que estoy en la obligación de compartir mis experiencias porque la pobreza en el sector rural es una parte de ese Ecuador de la que todos deberíamos sentirnos avergonzados. Empecé de manera muy humilde. Creo que ustedes tienen en este momento más dinero en sus bolsillos que el que yo tenía cuando inicié. Al igual que todo lo que ocurre en nuestra vida, la riqueza y la prosperidad está regida por leyes, normas y reglas. El agro no podría estar exento de ellas. Descubrí que existen reglas que se deben cumplir en este camino hacia la construcción de la fortuna y prosperidad. Una a una fueron apareciendo en mi vida. No todas a la vez. Una daba paso a la otra, pero cuando las tienes identificadas, sabes que cualquiera de ellas puede ser el punto de partida o de llegada. Son muchas reglas, pero para este trabajo con ustedes voy a intentar explicarles las primeras, pues considero que son básicas y fundamentales. Las llamo reglas de oro, porque todos quienes buscamos la fortuna y la riqueza a través de la actividad agropecuaria, debemos cumplirlas. Unas llegaron a mi vida y las aprendí, sin darme apenas cuenta, otras llegaron cuando ya estaba consciente de mi aprendizaje. Y muchas más siguen llegando a mí, porque el aprendizaje nunca se detiene. Estas reglas de oro aparecen en la vida de todos nosotros. Todos. Sin embargo, ocurre que muchos estamos mirando a otro lado, o simplemente no queremos verlas, porque nuestras vidas están enfocadas hacia otras cosas. Aunque estoy seguro que la mayoría de campesinos no las ven, porque están siendo educados para no poderlas ver. Muchas de estas quizás no les guste escuchar, otras piensen que ya las conocen, otras no les importen y habrá las que crean innecesarias. Pero les pido que si quieren ver la luz de la prosperidad, mantengan abiertos sus ojos y oídos. Son reglas de oro que deben aprenderse y enseñarse en el camino para ser exitosos empresarios agropecuarios en Ecuador. A mí, me han llevado hasta donde estoy. El orden en que las voy a presentar no necesariamente obedece a una orden o nivel de importancia, simplemente es aleatorio, porque así se me han presentado y así las van a vivir ustedes. Debo aclarar algo, durante estos días, me escucharán usar términos como campesinos y citadinos, sin ninguna intención de calificar o descalificar a unos u otros. Son simples conceptos que uso para distinguir a las personas del campo como campesinas y a quienes viven en la ciudad como citadinos.